Orquesta Sinfónica de Camagüey surge en el año 1961 como institución sinfónica, porque anteriormente, en la década de los 40, ya existía una pequeña orquesta que estaba dirigida por el maestro Luis Aguirre. Viene el triunfo de la Revolución, el maestro Jorge Betancourt se da la tarea de masificar esa orquesta y de ingresar en ella ya personas que realmente estaban interesadas en hacer arte. La orquesta estuvo donde está la biblioteca. Primero empezó en la Sociedad Maceo, estuvo en la Sociedad Victoria, volvimos al museo, estuvimos 2 veces en la parte de atrás de la Escuela Provincial de Arte, estuvimos en República, la casa esa que fue un conservatorio. Lo que tocábamos ahí era una música ligera, como decir esas melodías muy bonitas de Sánchez de Fuentes, Tus ojos azules, de Flor de Yumurí y todo eso, que son obras sencillas, porque bueno, eran músicos que de distintos niveles, posiblemente no había ninguno académico. Y de allí fue cuando dieron la sede que hoy en la actualidad tiene la Sinfónica. Ese local nos lo dieron a nosotros en ruina. Pero lo importante de ese lugar es cómo eso florece. Eso se hace nuevo, pero todo el trabajo que se hizo allí lo hicieron los músicos de la Orquesta Sinfónica de Camagüey. Realmente la orquesta ha pasado por 3 periodos muy importantes. Uno fue, bueno, el maestro Jorge Betancourt, que fue el que creó una idea de, con el tiempo, de poderse desarrollar encuentros sinfónicos nacionales. Después viene el segundo periodo de la orquesta, que es con Luis Aguirre, que fue el Festival de Música Contemporánea. La tercera etapa ya viene siendo con Jorge Rivero Tirado, y con él participamos en los eventos de encuentros nacionales de orquesta sinfónica. Jorge Luis Betancourt era una persona muy jovial, muy abierta, una gente muy y con muchas ansias de superación. Jorge Luis, con solo 18 años, fue partícipe, o sea, fue representando a Cuba al 8º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, dirigiendo la orquesta cubana y ejecutando la trompeta. Aunque Jorge Luis también tocaba el violín y tocaba el piano. Betancourt era muy emprendedor. Betancourt es el hombre que promueve los encuentros intersolistas, los encuentros interorquestas. Hace la primera, en el año 67, hace la primera unificación de la orquesta de Camagüey con Santiago, pero Betancourt es el que en un momento determinado hace teatro lírico. Nosotros tuvimos una experiencia muy grande con Betancourt cuando se montó Carmina Burana. Eso fue un trabajo encomiable hasta que se logró llevar y estrenar ese espectáculo en La Habana, en el Teatro Mella.
Entre todas estas visitas que yo hacía a la Orquesta Sinfónica de Camagüey, hubo una interesantísima, desde luego también, iniciativa de Jorge Luis Betancourt. Se trataba de que yo escribiera de la epopeya musical La primera mujer, Ana Betancourt. Jorge Luis no la dirigió porque salía en ese tiempo a una gira en la antigua Unión Soviética, en Leningrado, si mal no recuerdo. Y yo tuve a cargo todo el montaje y todo, o sea, el trabajo musical con la orquesta, coro y solistas. Y se presentó en el memorial que guarda los restos de la Patriota en Guaymaro. Y realmente fue algo muy, muy importante, yo pienso, no solo para mí como creador y director de orquesta en este caso, sino también para la cultura camagüeyana. El encuentro Hice Solista viene a ser algo como esa necesidad de intercambio, conocimiento y relación de trabajo de los solistas de música sinfónica. Es otra posibilidad también que tenía la orquesta de conocer diferentes estilos de tocar, de acompañar a solistas, que le permitió este encuentro intersolista de orquesta sinfónica. También se hace el encuentro de directores, en el cual tuvo un periodo muy corto, en el cual ellos estuvieron Elena Herrera, una excelentísima directora, Marilena Mendiola, Anareli Garriga y otras muchas más directoras, fundamentalmente mujeres, que fue como decimos, la explosión dentro de la cultura de ver mujeres directoras con talento dirigiendo no solamente la Sinfónica de Camagüey, sino también dirigiendo las otras orquestas que ya dirigían. Hay un momento fundamental que incluye 2 grabaciones fonográficas. La primera grabación incluyó una obra muy importante de Néstor Recuona. La obra mía que se incluyó en ese momento fue el concierto para flauta y orquesta, donde participó como solista Luis Bayá. Una segunda oportunidad fue ya más complicada porque se integraron las orquestas sinfónicas de Camagüey y la Orquesta Sinfónica de Oriente. Y se grabó mi segundo concierto para orquesta, una obra muy importante dentro de mi catálogo. Betancourt creó dentro del Festival Luis Casa Romero un evento para la investigación y la musicología. Cosa que era un poco rara, ¿no? Porque, bueno, hablar de musicología en aquellos tiempos en la ciudad de Camagüey todavía no teníamos, o sea, excepto Pedro Martínez y Marta, que llegaron aquí graduados como musicólogos, no había esa experiencia de musicología. Así la musicología no tenía un peso importante en Camagüey en ese sentido. Pero Betancourt logró que lo mejor de la musicología de Cuba viniera a Camagüey. Y digo lo mejor porque contar aquí en Camagüey con Argelier León ya era suficiente para darle un peso importante a la musicología. Pero a veces utilizábamos los conciertos didácticos, que fue también una idea de Jorge Luis, creo que la primera orquesta en Cuba que trabajó conciertos didácticos con niños para enseñarles la música clásica y los instrumentos de la orquesta, fue el maestro Jorge Luis Betancourt, en los conciertos didácticos que se le daban a las escuelas de Camagüey. La disciplina de la orquesta era impecable, era algo increíble. Y bueno, la voz del maestro Betancourt siempre se hacía notar antes de los ensayos. Eran muy precisos en los comienzos de los ensayos y en el desarrollo de este proceso. O sea, había un proceso de montaje con secciones de la orquesta y después se unían todos los músicos para hacer ya el concierto.
Después de la muerte de Jorge Luis, pasó lo que sucede en una gran familia. Murió el padre de familia, murió la persona que era excesivamente exigente con sus músicos, con las actividades que se iban a hacer, ya fuera provincial y nacionalmente. Lo que seguían a Betancourt, también se van de la orquesta, se va Nelson, se va Saldívar, se va Julio Rodríguez, lo que es la dirección se queda acéfala. Viene Julián a hacer todo un trabajo. Julián era compositor, escribía para la orquesta, tocábamos su música, se trabajaba conjuntamente con el folclórico. Con él vinieron algunos que otros solistas, porque en esa época, a pesar de estar en periodo especial y no había mucha afluencia de directores, porque no había lugar donde estar, o sea, había carencia. Él logró traer a 2 o 3 personas a trabajar con nosotros. Otra cosa importante que logró Julián en esa época fue hacer la evaluación de la orquesta, porque la orquesta en ese momento no tenía la categoría, primera categoría. Julián decide salir a trabajar al exterior. La orquesta se había quedado de nuevo sin un director. Camagüey nunca mandó a una persona a estudiar dirección orquestal. O sea, eso es un problema, porque si no hay nadie que estudie dirección orquestal de tu provincia, que en ese momento prácticamente había que ser de la provincia para estar aquí, se puso de nuevo el dilema. Pero entonces, no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, se le ocurrió bien la idea. ¿Quién pensó en Luis Aguirre? Hasta que no llegó Luis Aguirre, no fue que la orquesta de nuevo tuvo un andar otra vez por el lugar que le correspondía y se merecen, ¿no?, los músicos. Comenzó a hacer un trabajo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque comenzó, además de hacer música clásica, es decir, el repertorio que se ejecuta en una orquesta, comenzó a hacer el trabajo de la música contemporánea dentro de la orquesta sinfónica. Fue el creador de los festivales de música contemporánea, festival donde participaban alumnos del último año de estudios en el ISA. Creó un taller de música contemporánea del que participaron alumnos y creo que algunos profesores, quizás de oyentes, para que fueran compositores, ¿no? Compositores en este caso de la música ya del siglo XX. Y todas las técnicas que él conocía como egresado del nivel superior. Luis tuvo la luz de traer muchos músicos importantes, daneses, españoles, argentinos, alemanes. Es un festival que demostró que en Camagüey se puede hacer cualquier cosa en materia de música sinfónica y contemporánea. La música contemporánea rompe con los aspectos técnicos musicales tradicionales que un instrumentista trabaja. En el caso de mi instrumento, la flauta, se ejecutan sonidos guturales, se hace pizzicato, que es propiamente del violín, de los instrumentos de cuerdas. El fagot es un poco más complejo, ¿no? Porque el fagot sí se siente siempre sonido fuerte, potente, pero había que hacer otros efectos sonoros, muchos efectos sonoros, muchos trinos en lugares que generalmente uno no lo hace, en llaves que no lo hace. Y sonidos con las llaves, clúster, se llaman clúster, que se hacen con las llaves, dejas de tocar y sigues haciendo clúster con la llave mientras el otro músico va tocando.
Y es muy enriquecedor porque la música cubana tiene muchos ritmos, tiene muchas ideas propias de las tradiciones cubanas, del folclore cubano, que se incluye, se mezcla con los aspectos técnicos musicales del estilo contemporáneo. Y le llega una beca para Finlandia. Y la orquesta se vuelve a quedar sin director. Viene un lapso de tiempo donde la orquesta se deprime mucho, se deprime la orquesta. Viene el maestro Rivero, que en cuanto a trabajo, tiene una política muy cercana a Betancourt. Un excelentísimo oboísta, considerado uno de los 3 oboístas a nivel latinoamericano. Fue muchos años el oboe solista de la Sinfónica Nacional, el cual permaneció con nosotros alrededor de 5 a 6 años como director. Cuando el maestro Rivero llegó a Camagüey, en la orquesta no había nada, no había ni cuerda. Rivero le dan la tarea de revivir la Sinfónica de Camagüey, que casi estaba muerta. Él ayudó, creo, que enormemente a la orquesta. Rivero traía las cañas, traía insumos para las trompas, cuerda para los violines. Rivero trajo de México todos los atriles. Yo no sé si existirán. Todos los atriles que tenía la Orquesta Sinfónica. Participamos en 4 festivales, en los 4 festivales de Orquesta Sinfónica en La Habana, con un trabajo tremendo desde que fuimos a la primera actividad. Recuerdo cuando se empezaron a gestar ya las posibilidades de comenzar los encuentros nacionales de orquesta en La Habana, cosa que fue maravilloso. Eso fue de las mejores cosas que yo he podido vivir de esos tiempos en Cuba. Todas esas orquestas que venían a La Habana, cada noche participaba una orquesta diferente en el Auditorio Amadeo Roldán. Bueno, eso es una experiencia que la verdad que está en mi corazón, en mi mente, en mis oídos todavía suenan los aplausos, suena lo que pasaba allí. Nadie esperaba de Camagüey lo que resultó ser Camagüey. Cuando llegamos con una orquesta tan grande, me acuerdo, mi querido amigo el maestro Guido López Gavilán, se sentó al lado mío y me dijo: oye, Jorge, pero ¿de dónde conseguiste todos esos extras? ¿Los llevaste de aquí de La Habana? Y le dije: ahí no hay ni un solo habanero, compadre, todos son camagüeyanos. Para mí fue muy importante porque ahí se veía, nos reuníamos todos los músicos de las orquestas del país en ese momento. Y algunos nos conocíamos porque estudiaron aquí en Camagüey y otros no, pero bueno, generalmente teníamos noción. Se podía estudiar intercambiar cómo hacer las cañas, por ejemplo, en el caso de nosotros. Los músicos de la Sinfónica Nacional daban como una especie de taller pequeño a los músicos de las provincias orientales en el marco del festival, y eso era muy bueno. La Orquesta Camagüey siempre tuvo una destacada participación en cada encuentro, siempre con programas interesantísimos, siempre con un nivel musical muy alto, con un trabajo muy serio. Para nosotros fue muy importante esos encuentros, porque ahí nos dio la dimensión realmente de qué nivel artístico, qué nivel técnico, qué nivel musical realmente se encontraba la Orquesta Sinfónica. Y una vez más se plasmó la posición de la Orquesta Sinfónica de Camagüey en una alta
posición dentro del contexto sinfónico. La Orquesta Sinfónica de Camagüey se distingue también porque ha incorporado, también como parte de un movimiento que hay en Cuba ya, ha incorporado a la música sinfónica, a la tradición sinfónica, la música cubana. Los géneros de la música cubana, como el son, la guaracha, el bolero, han sido incorporados en versión sinfónica, dicho sea de paso, por muchos arreglistas de nuestra propia orquesta. Es una orquesta muy noble, es una orquesta con un sonido muy característico, con una fuerza interna de mucha gente que queda ahí, que aún no están tan viejitos. Pero esto es una orquesta a la cual yo quiero muchísimo, respeto muchísimo. Es una orquesta con un nivel siempre muy alto. Yo digo siempre cuando digo que el espíritu de Betancourt está, porque cuando parece que se va a desarmar, pues vuelve otra vez y se vuelve a armar. Una orquesta o un tipo de institución como esta se debe enteramente a una persona, una persona que tenga la capacidad musical y el liderazgo que tenía Jorge Luis Betancourt. Recordarlo siempre es poco y me parece que su calidad humana, su calidad artística, que llegó a ser muy alta, precisamente gracias a esta unión de factores que es la formación sinfónica y la formación popular, llegó a fructificar de una manera muy interesante. Jorge Luis lo califico para Cuba, para la familia y para la provincia de Camagüey como un talento artístico. No hubo con solidez un sustituto que mantuviera el legado hecho, alcanzado y proyectado por Betancourt. No se siente en la cultura camagüeyana y sobre todo en la cultura musical un líder capaz de ser el guía y que detrás de eso. Aquí lo más importante que había en música de concierto y en música como tal en la provincia era la Sinfónica de Camagüey. Después de la Sinfónica de Camagüey, todo lo demás. Producto de las relaciones que haya con los músicos y el director, así es la calidad que tiene la orquesta. La orquesta ha sufrido en ese aspecto un poquito. ¿Por qué? Porque cada director tiene su forma de dirigir, su forma de hacer la música, y nosotros como músicos tenemos que adaptarnos a esa forma de hacer la música de cada director. Hoy, bajo la dirección de Lidice Cruzata, se está proyectando de una forma muy estable, en el cual estamos viendo un buen resultado, pero bueno, hay que dar tiempo, porque todavía es una persona con poca experiencia de dirección, en el cual nosotros la estamos ayudando en su desarrollo artístico, para que esta orquesta no pierda el privilegio realmente de que ha cosechado y que mantiene hoy hasta la fecha. Es muy valioso el hecho de que la orquesta no se haya detenido. En todos los 60 años que está cumpliendo, no ha parado la orquesta de funcionar en ningún año. Han tenido la batuta de los directores ahí, vamos a decir que de forma regular, y la orquesta, lejos de menguar en su trabajo, en su disciplina, en su organización, en su proyección hacia la cultura camagüeyana en este caso, y la cultura nacional, vamos a decir que no ha decaído. Lejos de eso, ha crecido y se ha organizado mucho más. Hoy en día tenemos una orquesta con todos sus atriles llenos prácticamente, con todas las líneas ocupadas, lo cual ahora mismo es un regalo en Cuba, porque no todas las orquestas están así, tan completas como es el caso de la Orquesta Sinfónica de Camagüey.
Tener una orquesta sinfónica es un privilegio. Cuba es un país tan pequeño y tiene 8. Y hay países que le doblan a Cuba y tienen 2 o 3. Eso nos da a nosotros la visión de la potencia musical que tiene nuestro país en la música sinfónica. Y me parece que es importante que la gente vea que Camagüey tiene una orquesta sinfónica de esa calidad. Tenemos esa tradición antigua de los músicos que han sido fundadores, que nos han dejado todo ese legado que ha tenido la orquesta, pero también tenemos una generación joven que se ha sumado y todos hemos sumado esfuerzos para que la Orquesta Sinfónica de Camagüey siga creciendo y sobre todo siga creciendo la cultura camagüeyana, que al final estamos al servicio de ella.